Bienvenidos a nuestra iglesia, Manuel. Gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide. Recuerden, están en nuestras oraciones, en nuestros corazones. Que el Señor les guarde de todo mal. Vamos a iniciar recitando el propósito que tenemos como iglesia, que dice así: queremos ser una iglesia que entienda, que viva y que comparta la gracia de Dios. Como siempre les comparto, es para mí un privilegio el poder compartir su palabra. Gracias al Señor que nos ha tomado como dignos para este ministerio. Realmente no lo merecemos, todo es por gracia del Señor. Recuerden que estamos en esta serie que hemos preparado que se titula La Gran Historia. Seguimos compartiendo lo que Dios sigue haciendo a través de la vida de su pueblo, a través de los personajes bíblicos. Se sigue compartiendo lo que Dios está haciendo. Y hoy vamos a ver el tema que se titula Dios a través de los sacerdotes, el sacerdote Esdras. Y tenemos el pasaje donde hemos de pasar el sermón, que es Esdras capítulo 7 del versículo 1 al versículo número 28. Esdras capítulo 7 del versículo número 1 al versículo número 28. Uno de nuestros problemas es querer ser fiel a Dios a través de nuestros propios méritos. Pero recuerda, tú le eres fiel a Dios porque Él te hace fiel. Él te capacita, Él te da ese deseo de buscarle. Él pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Nada puede impresionar o pueda cautivar la gran santidad y la gran maravilla que es Cristo en nuestra vida. Y para todos nosotros, el mayor ejemplo de fidelidad es Jesucristo. El mayor ejemplo de fidelidad es Jesucristo. Tenemos también un texto clave, que es Esdras capítulo 7, versículo número 10, que dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este es el texto clave que hemos de aprender en nuestros hogares. Esperamos en Dios que puedan ustedes aprenderlo de memoria o puedan tratar de recordarlo al momento de hacer su devocional. Y hoy, en este mensaje, vamos a ver una sola gran verdad. Una sola gran verdad que hemos de predicar a través de todo este sermón. Y esa única gran verdad que encontramos en su palabra es que Dios habla a través de los sacerdotes por su fidelidad. Dios habla a través de los sacerdotes por su fidelidad. Dios es fiel con sus profetas. Dios es fiel con sus profetas. Y esa es la verdad que hemos de estar predicando. Dios es fiel. Él habla a través de los profetas porque Dios es fiel. ¿Y por qué decimos que Dios es fiel? Porque Esdras capítulo 7, versículo número 6 nos dice: porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Esdras es un momento del cautiverio, un momento en el cual parece ser que el Dios de Israel, el Dios magnífico, el Dios grande, el Dios poderoso no existe. Pero ahí está. Y este texto nos dice que Dios es fiel porque Dios estaba sobre Esdras. Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Mis hermanos, a veces la situación que pasamos, o como en ese ejemplo que estamos viviendo de la pandemia, parece ser que Dios está lejano a nosotros. Pero su palabra nos dice que a través de Esdras y a través de esa cautividad que pasaban, en Esdras estaba el Señor. Y por eso podemos decir que Dios es fiel con sus profetas. Dios es fiel con su pueblo. También en Esdras capítulo 17, versículo 23 dice así: todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa
del Dios del cielo. Esdras iba a ser un hombre que iba a incluir el aprendizaje de la palabra del Señor, la vida religiosa del pueblo de Israel, y por esa razón él había estado allí, presente el Señor, y no solamente con Esdras, sino incluso con Artajerjes, que él es el que le dice estas palabras en Esdras 17:23. Todo lo que es mandado por el Dios de Israel se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Esdras iba a ser ese hombre que iba a reedificar el templo para regresar nuevamente al estudio de las Escrituras, porque no había en su momento. Pero incluso este hombre, Artajerjes, fue utilizado para que los propósitos y la fidelidad de Dios se puedan manifestar en la vida de Esdras y en la vida del pueblo de Israel. Por eso decimos nosotros que Dios es fiel con sus profetas. Es fiel con sus profetas. Y si Él es fiel con sus profetas, Dios es fiel con su pueblo. Decimos que Dios es fiel con sus profetas porque en Esdras 7:12 nos dice así: la ley del Dios del cielo. Artajerjes está hablando y dice: todo se ha hecho conforme a la ley del Dios del cielo. También en Esdras 7:14 dice Artajerjes: conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. También el pasaje de Esdras 7:18 nos dice así: hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Vean cómo Artajerjes está diciendo grandes verdades acerca de lo que Esdras debía hacer. Hazlo, Esdras, conforme a la ley de Dios, porque Dios está contigo. Y Esdras 7, en Esdras 7:27 nos dice: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. Vean cómo es que lo que yo les decía, que incluso este Artajerjes era un instrumento de Dios para mostrarle al pueblo de Israel, al sacerdote Esdras, que Dios es fiel. Porque ¿quién le puso en el corazón del rey que él le dé luz verde y pueda Esdras hacer todo lo que él había pensado? Era Dios. Por eso en Esdras 7:27 dice: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. Todo, mis hermanos, lo que se pudo hacer, incluso este rey pagano, ¿verdad?, es un instrumento de Dios para que se pueda manifestar la fidelidad. Y por eso decimos esta única verdad que estamos predicando en su palabra, que Dios es fiel con sus profetas. La fidelidad de Dios se sigue manifestando en Esdras. Y yo puedo decirles también, mis hermanos, que la fidelidad de Dios está presente aún en nuestras vidas. La palabra también de Dios nos dice en Esdras 7:25: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores. Dios estaba hablando, ¿verdad? Dios está diciendo, Dios le ha dado sabiduría a Esdras, porque no es él meramente un hombre inteligente para poder hacer las cosas, sino que es conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. La sabiduría, la inteligencia siempre viene de Dios. Y hay que darle todos los créditos a nuestro Dios. Todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos aprender, es sabiduría que viene de Dios. Y por eso podemos decir, mis hermanos, que Dios es fiel con sus profetas y Dios es fiel con su pueblo. Esdras 7:28 nos dice: y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Incluso Esdras estaba dando a entender a través de este pasaje de la Biblia que todo lo que había podido hacer
era porque Dios lo había fortalecido. No era meramente Esdras, es Dios ayudando la vida del profeta. Por esa razón, Esdras es un siervo de Dios que el Señor lo ha fortalecido, lo ha cuidado, lo ha llenado de sabiduría. Nada pudo hacer Esdras si no estaba la mano de Dios. Mi amado hermano, todo lo que tú has hecho o lo que has podido realizar ha sido por la mano de nuestro Dios, porque Dios te ha fortalecido, porque Dios te ha llenado de su sabiduría. Y hay que reconocer ante todas las cosas a ese Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos, nuestro Dios y santo y poderoso. Esperamos en el Señor que su mensaje nos ayude a entender que Dios es fiel. Y Dios es fiel incluso a través de su pueblo. Y cuando Dios aún sigue permitiendo que su mensaje se siga predicando, es un ejemplo de que Dios sigue siendo fiel. Porque cuando el mensaje de Dios se predica, es de que Dios dice, hay oportunidad, pueblo de Dios, gente, a que ustedes reconozcan a Jesús, a Dios como su Salvador. Que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide. Estuvo con ustedes el pastor Jorge Zul y rogamos en el Señor que la gracia de Jesucristo los esté fortaleciendo como familia. Vamos a terminar recitando el propósito que tenemos como iglesia, que dice así: queremos ser una iglesia que entienda, que viva y que comparta la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, dueño de nuestra vida, de todo lo que podemos realizar, llénanos, Señor, de tu sabiduría y reconocemos que todo lo que hemos podido hacer es gracias a ti, porque tú nos has dado tu sabiduría. Tú, Señor, nos has fortalecido con tu mano y tu presencia está con nosotros. Bendice la vida de tu pueblo, cuida la vida de tu pueblo, anima la vida de tu pueblo, que todo lo que está pasando, Señor, sea un motivo para que se avive la fe de tus hijos. Oramos y damos gracias en el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, aquel que es poderoso para levantar a Jesucristo de los muertos, el gran pastor por el pacto eterno, los bendiga, los guarde, los confirme y los reafirme desde ahora y por la eternidad. Amén.